en todas las sustancias reales, materiales, en todas las que existen en el universo, todas están sujetas a cambios y a transformaciones. Todas. Nosotros vemos aquí en nuestras condiciones normales, en nuestras condiciones ambientales, que hay sustancias como el diamante que parecen eternas y que van a durar muchísimo tiempo. Vale, cambia las condiciones ambientales y verás cómo se reacciona. Hoy compartir espacio con Pedro, que es un sabio en lo suyo, a mí eso me da material para que lo mío no sean puras metáforas, que ese es el pecado que normalmente podemos cometer en filosofía. Y entonces, pues, gracias a este científico, también filósofo, y a los que vengan por ofrecernos material de trabajo. Es justo ahí donde empezamos. Empezaremos de lleno, así de golpe, ya en un cierto dinamismo real, un dinamismo más de corte, yo no diría todavía biológico, pero que tiende a lo biológico, de la estructura física, real y dinámica misma de la materia, y ver si en ese dinamismo material todavía son viables o no ciertas categorías de la ontología, ¿no? Algunos calificarían la ontología, o sea, lo que acabo de decir, con ontología clásica, pero es que a mi parecer toda ontología es por ser ontología clásica en este sentido, es decir, va a buscar unos determinados objetos más o menos discernibles, más o menos estables, con una determinada esencia, etcétera. Y probablemente con lo que veamos hoy a través de los conocimientos científicos que tenemos de la estructura de la materia, pues estas ideas ontológicas o típicamente ontológicas haya que sustituirlas por otras. Eso es lo que hoy vamos a debatir. Creo que vamos a empezar primero con el tema de la ontología para que nos hable un poco en general, o nuevamente, una especie de marco teórico de lo que es la ontología y lo que, o sea, es decir, vamos a dar la palabra a Jesús. Y luego vamos a contrastarlo con lo que puede decirnos hoy la química respecto de las transiciones de fase, las reacciones químicas y todo esto, a ver si aquello de la ontología se conserva o no se conserva, ¿no? Pues dicho eso, empecemos pues dentro del área de la química y la ontología con el tema transformación, reactividad, transiciones de fase, identidad y discernibilidad. Los dejo con Jesús Ruiz Pozo. Muchas gracias. Yo les voy a hablar de ontología, pero de forma, digamos, interna a lo que voy a ir exponiendo. Es decir, no voy a hablar de categorías ontológicas al menor de comienzo, simplemente pretendo hacer un comentario muy general y que pueda ser sugestivo para todos. Creo que precisamente el campo de la química da, como bien han explotado Pedro y Carlos, da para un trabajo potente en ontología. Puede que sea incluso de los más potentes junto con la matemática hoy en día. En la naturaleza, la identidad es una información que viene inscrita en la materialidad misma. Esto lo puede decir cualquiera desde el sentido común. Empecemos por ahí. La identidad es una información puesta en la materialidad misma. ¿De qué estoy hablando? Pues que las montañas, las plantas, los animales, los hongos, sea lo que sea, de la forma que sea, esas formas de materialidad tienen su identidad. Es decir, toda materialidad expresa de alguna forma identidad. Les pongo dos ejemplos, uno grande y otro pequeñito. Por ejemplo, las huellas dactilares que todos tenemos. Es un epifenómeno que habla de la unicidad absoluta de cada ser humano. ¿Bien? Ahí hay una identidad única de cada uno de nosotros. Pero fíjense que de alguna forma esta identidad también se refleja en los átomos. Por así decirlo, los átomos también dejan huella dactilar. Los átomos, al interactuar con la radiación de la luz solar, absorbe frecuencias y luego, por ejemplo, los astrofísicos con los espectrogramas pueden, digamos, obtener información de las estrellas, ¿bien? Información a través de esa luz puesta con los átomos, ¿bien? Por tanto, en los átomos encontramos huellas que también nos informan de identidad. ¿Esto qué quiere decir?
Lo que quiere decir es que de ninguna manera hay, o parece que haya una colección de ideas de las cosas o un molde eterno de cómo debe ser cada objeto en el universo. De hecho, si se dan cuenta, la idea de un molde eterno parece más, siguiendo a Bersón, entre otros, parece más una concepción artificial, algo de manufactura, ¿no? que algo que tenga que ver con la naturaleza. Entonces tenemos un problema. Dado que yo digo aquí, o que quiero exponer, siguiendo un poquito el texto de Carlos y Pedro, que todo parece tener identidad, decir que todo tiene identidad es absolutamente decir nada. Entonces, ¿a qué atribuir identidad una vez que, digamos, intentamos quitarnos este prejuicio de una identidad formal, artificial? Y podemos entrar ya en el texto de Carlos y Pedro. Bien, este es un ensayo a partir de la química. Y lo que se nos dice, primero, digamos, en la conceptualización reológica, es que si queremos entrar en química hay que entender que las identidades en química funcionan, nos dicen al principio del texto, como sustancias sin B, ¿no? Para decantar sustancias desde la reología y estas sustancias desde la ontología clásica. Bien, una sustancia, desde el artículo, se nos dice que es un pedazo de materia, si quieren, caracterizada por un conjunto específico y estable de propiedades. Poquito después se nos dirá que esto es que este conjunto específico y estable de propiedades está en respectividad dinámica. Si ustedes quieren, mejor, más sencillo, que es una estructura. Entonces lo que tenemos es que la identidad no deja de ser, o empezamos a caracterizarla ahora ya como una estructura. Y además tienen la sensibilidad argumental, esto siempre es valioso en los escritos, de nuevo desprenderse de esta concepción artificial del molde eterno, y se nos dice que esta estructura, esta identidad, es una definición operativa. Me gustaría que recordasen esto. ¿Bien? La identidad de la estructura es una definición operativa. Continuando con el texto, se nos dice que, bueno, pues habría que observar cómo estas identidades sustanciales sin B en química difieren, son diferentes. No es lo mismo establecer identidad a partir de la química molecular que establecer identidad a partir de la química cuántica. Ahí parece ser que la identidad ya se convierte en un problema bastante serio porque no es observable y medible como tal. Parece que ahí la identidad, y esto nos rompe ya un poco el sentido común, responde a un campo de probabilidades. Entonces, miren, tenemos ya, vamos a penetrar en el problema de forma un poquito más seria, el problema de saber qué demonios es una identidad a partir del campo de la materialidad química. Miren, podemos aceptar, por ejemplo, que en las transiciones de fase, en las mezclas y las soluciones, esto es sólido a líquido, de líquido a sólido y estas cosas, podemos aceptar que la identidad parece, si me permiten la expresión, sobrevivir al momento. Bien, es decir, parece que el contenido de una botella de agua, sea líquido o sólido, de alguna forma podemos proponer allí ontológicamente que hay cierta identidad sustentando por detrás esa materialidad, sea líquida o sólida. Bien, pero el problema no está tanto allí. ¿Qué es lo que ocurre con, digamos, esa parte de la química que se ocupa de las transformaciones, de los mecanismos de reacción? Y es aquí justo donde quería empezar a introducir cosas un poquito más importantes. ¿Qué es la identidad en los mecanismos de reacción, en estas transformaciones?
Aquí el bueno de Pedro y Carlos nos hablan de lo que ocurre con el berilio. Bien, el berilio en su momento, yo no soy un total ignorante, pero siempre creo en los especialistas científicos, se nos dice que digamos, en un comienzo lo normal, por estadística, es que se hubiera desintegrado y que nunca hubiera hecho uniones. Sin embargo, al final resulta que estas uniones fueron capaces y se formó el carbono. Fíjense lo que esto significa. Si no se hubiera dado esta unión, que parece que era poco probable, no hubiera ocurrido el carbono y por tanto no habría existido la vida y por tanto tampoco hubiera existido el pensamiento, al menos tal y como lo conocemos actualmente. De nuevo, repito el problema. ¿Qué es la identidad en las transformaciones, en los mecanismos de reacción? Bien. Y pongámonos a pensar ahora un poquito más allá del sentido común. ¿Podemos hablar de que este suceso singular, la transformación del berilio en carbono, esto que provoca la vida y después el pensamiento, podemos observar que esa transformación es una identidad? Recuerden que hace unos minutos atrás les dije, de la mano del texto de los compañeros, que la identidad es un concepto operativo, ¿bien? No una forma abstracta, no algo de manufactura. Miren, yo creo que en términos ontológicos, o si ustedes lo quieren reológicos, no tengo problema con esto, pensar en la identidad a partir de los momentos de transformación tiene, y digo de forma rápida, al menos 3 ventajas. Si pensamos que la identidad son estos sucesos singulares, estos momentos de transformación, podemos encontrar, como les digo, al menos 3 ventajas. La primera, esta es muy zubiriana para mí, si pensamos estos momentos de transformación como identidad, de repente hacemos que en la realidad siempre haya una conexión. En la realidad siempre hay una causa. ¿Bien? ¿A qué me refiero? A que toda identidad, si es un momento de transformación, sea lo que sea, será un momento estructural inscrito en el todo. ¿Bien? Una estructura inscrita en estructuras más grandes. Una identidad funcional inscrita en identidades funcionales a su vez más grandes y también más pequeñas, si quieren. Esto, por ejemplo, nos ahorra muchos problemas en cosas que parecen problemas de filosofía del lenguaje. Son problemas de filosofía del lenguaje muy baratito, cuando realmente son intuiciones ontológicas potentes. Si pensamos que los momentos de transformación son identidades, una explosión, una sequía, una combustión, de repente ya no son, digamos, por así decirlo, efectos de identidades, sino que son ellas mismas estructuras identitarias, ¿bien? Tanto como nuestra propia identidad, ¿ok? Nosotros somos los que ponemos el límite de dónde está lo identitario, ¿bien? Una sequía es tan identitaria consigo mismo como mi propia vida, para decirlo rápido y mal. Segunda ventaja de pensar los momentos de transformación como identidades. Bien, la segunda ventaja es que estos momentos de transformación vistos como identidades nos impelen ya a no hablar en términos metafísicos de leyes inmutables. Hablaremos más bien de momentos estructurales y posibilidades de emergencia de estructuras. Bien. Por tanto, fíjense que ya no trataríamos, o ya no estamos tratando más bien, la identidad como la visión de una colección de cosas. Bien, tratamos, por ejemplo, ¿cómo decirles?, de diferencias intensivas dentro de una estructura. Bien, dentro de cualquier momento de transformación, habrá, como les digo, diferencias intensivas. Bien, dentro de cada estructura podremos discriminar, por ejemplo, entre lo frío y lo caliente.
la presión alta y la presión baja, y otras diferencias intensivas de esta índole. ¿Por qué hablo de que dentro de estos momentos de transformación como identidad estarían estas diferencias intensivas? Es importante y es relevante porque estas diferencias intensivas, queridos y queridas, es lo que genera energía. A esto se le denomina, o lo denominan algunos autores, como gradientes. ¿Qué es lo que tienen los gradientes, estas diferencias intensivas? Estas diferencias intensivas tienen puntos críticos. ¿Bien? En el texto de Prigogine se habla de puntos de bifurcación. Bien, ignoro hasta qué punto es lo mismo hablar de puntos críticos y de puntos de bifurcación, pero la idea que hay por detrás es lo mismo. Los puntos críticos es aquello que genera cambios, es decir, que a nivel material podemos hablar de cambios de lo cuantitativo a lo cualitativo. Esto, hablando fuera de terminología conceptual, significa algo precioso en términos de realidad. Significa que cuando desde los gradientes encontramos puntos críticos, ¿bien? Lo que estamos haciendo es mostrar u observar el nacimiento o pérdidas de forma, ¿bien? Tanto nacimiento de forma como pérdidas de formas, ¿bien? Debidas al punto crítico. Esto, por supuesto, pasa, por ejemplo, con el agua, pero también pasa con las catástrofes naturales. Una catástrofe natural no deja de ser un punto crítico, donde un orden cuantitativo revienta y hace acaecer, hace nacer un orden cualitativo distintos. Estos puntos críticos o puntos de bifurcación los muestra bien Prigogine de forma muy rápida. Yo solo quería poner un texto rápido respecto de la química, porque les digo, todavía no conozco casi nada. Estos puntos críticos o puntos de bifurcación en el texto de Prigogine se tratan a partir de la ejemplificación en las estructuras disipativas. Si el bueno de Pedro tiene a bien hablarnos de estructuras disipativas ahora después, se lo agradezco. ¿Qué es lo que tienen las estructuras disipativas? Miren, lo que tienen estas estructuras disipativas de importantes es que tienen un papel creador fundamental en los fenómenos irreversibles. ¿Bien? Por tanto, fíjense que hacer, y recopilo lo que he dicho en este segundo punto, hacer de los momentos de transformación identidades, lo que nos trae de beneficioso es poder teorizar a partir de los puntos críticos, esto es, a partir del nacimiento de formas cualitativamente nuevas o a partir de la pérdida de formas. Es decir, nos habla de la posibilidad de hablar de las transformaciones como identidad. ¿Bien? Y por último, hay una tercera característica, y ya voy a ir acabando, que tiene una tercera ventaja, perdón, de convertir estos momentos de transformación en identidades. Bien, observamos, si no me he explicado muy mal y me han entendido algo, observamos que estas transformaciones, estos puntos críticos, tienen o nos posibilitan para cambiar nuestras perspectivas sobre cómo teorizar ontológicamente o reológicamente la realidad. Esto es, fuera de etiquetas, cómo hacer categorías generales por sobre lo real, por sobre la materialidad de lo real, si quieren ser más específicos. La tercera ventaja es que a partir de ahora, esta identidad, a partir de las transformaciones, lo que nos hace es vislumbrar que el principal poder de estas identidades de la transformación, si ustedes quieren, lo que nos hace o lo que nos abre al trabajo, a que nosotros podamos trabajar, es al hecho de poder buscar argumentos que refieran a la realidad como apertura de espacios posibles.
transformaciones que abren espacios de los posibles que a su vez generan otros espacios de lo posible. Si ustedes lo quieren, nos abre a la comprensión de la realidad a partir de estructuras singulares que a su vez no se cierran, se acotan y se acaban, sino que se abren a abrir otras estructuras posibles. Y de aquí voy a dar una definición que creo que no es contrapuesta a la de Carlos, sino que simplemente el vocabulario es distinto. Para mí, y para muchos otros autores en el siglo XX, la ontología no es esta idea de identidades formales, de colecciones de cosas en la realidad. La ontología es la estructuración de lo posible. Bien, la estructura de lo posible. Eso es exactamente la definición que yo doy de ontología. La encontramos en tipos de corte matemático como Badiou, la encontramos en tipos que hacen historia de la ciencia como Manuel de Landa y muchos otros. Bien, obviamente esto tiene también sus antecedentes históricos. Podemos ir a Bergson, a Whitehead, lo que quieran. Pero lo que les digo en suma, la tercera ventaja de ver las transformaciones como identidad es que nos damos cuenta de que lo que provoca o produce una identidad es siempre un espacio de lo posible y no una cosa cerrada. Y a su vez, un espacio de lo posible genera otros espacios de lo posible. Creo que esta es la idea que a mí más me sedujo de lo que hicimos la temporada anterior en el libro de Zubiri, con el libro de Zubiri más bien, y por lo que yo me sentí muy a gusto con esa teorización de Zubiri. Por tanto, di 3 características sobre qué es lo que implicaría hacer de los sucesos singulares, de los momentos de transformación, identidades. Bien, ya no las repito para ir más rápido. Cuando nos damos cuenta que estas singularidades, estas transformaciones se convierten en identidad, y esto lo que hace es abrir espacios de posibles que generan otros posibles, tenemos que enfrentarnos a perspectivas inscritas dentro de la temporalidad. Es más, yo no hablaría de la temporalidad como tal, sino del futuro o del devenir. Bien, aquí las dos perspectivas son las siguientes y también están un poquito enunciadas de forma muy vaga en el texto de Prigogine, pero se puede hacer y se puede encontrar textos que lo hacen mucho mejor. Si lo que hace, y repito de nuevo, si lo que hace un instante de transformación visto como identidad es abrir aperturas de posibles que abren otras aperturas de posibles, ¿qué es lo que acontece con respecto al futuro? Y aquí tenemos 2 perspectivas metafísicas de fondo enfrentadas. Por un lado, tenemos la idea de que esta apertura de posibles puede resolverse en un instante eterno. ¿Cuál sería esta perspectiva? La idea de que el universo es un plano donde están desarrolladas de antemano todas las posibilidades. Si tenemos esta concepción, ya da absolutamente igual distinguir entre pasado, presente y futuro. Pues tanto pasado, presente como futuro son posiciones acotadas de antemano en un todo posible. Esta es la perspectiva, si ustedes lo quieren, de El demonio de Laplace, que cito muy rápidamente porque siempre es bonito escucharla. Una inteligencia que en un instante dado, estoy citando ya a Laplace, una inteligencia que en un instante dado conociese todas las fuerzas de que está animada la naturaleza y la situación respectiva de los seres que la componen y fuese por lo demás lo suficientemente amplia como para someter estos datos al análisis, abrazaría en la misma fórmula los movimientos de los mayores cuerpos del universo y los del más ligero átomo. Nada sería incierto para ella y tanto el porvenir como el pasado estarían presentes a sus ojos. Bien, esta también es un poco la metáfora que yo creo que malamente expone Bergson sobre la ontología o la metafísica de la física. Bien, lo expone él con la metáfora del reloj de arena, donde cada partícula sería como una partícula inscrita en un reloj de arena. Entonces,
Si usted me dice dónde están todas las demás partículas de arena dentro de ese reloj de arena, podré dictaminar esa partícula a la que yo me estoy refiriendo. Da igual absolutamente pasado o futuro. Esta sería, como les digo, la perspectiva metafísica del instante eterno. ¿Bien? Un espacio de posibles que generan otros posibles ya acotado de antemano. Y la otra es la que parece que Prigogine trata de utilizar a partir de la química. Y por eso llegué hasta aquí y con esto acabo. Lo que nos viene a decir Prigogine es que la química, en términos de estudio de la realidad, la química, perdón, es que vi un comentario y me despisté. La química en términos de producción de... sí, la química en tanto estudio de una parte de lo real, lo que nos indica más bien es que la realidad está suscrita a la producción de la novedad. Esto en contraposición al instante eterno. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que el espacio-tiempo no es tanto efecto de la posición de las partículas, sino que más bien es emergencia de novedad en la realidad. Bien, lo que nos vendrá a decir Prigogine, y con esto acabo, es que la entropía, bien, no es tanto como nosotros podamos pensar mero desorden. Más bien, lo que debemos entender la entropía como esta posibilidad de cambio, como esta singularidad del cambio a la que yo me estoy refiriendo. En este sentido, esas singularidades a partir del cambio nos hacen ver la entropía ya no como mero desorden, sino como producción de nuevas estructuras, producción de nuevas identidades, entendiendo que estas identidades lo que hacen es abrir otros espacios de posible. ¿Dónde quedaría el trabajo de la reología para mí? O incluso el trabajo de la ontología, y para mí esto es una cuestión de palabras, no me importa, valoro el trabajo que ustedes hacen como tal y le llamamos reología. ¿Dónde está el poder metafísico que creo que ustedes deben explotar? Y yo al ladito, si me permiten. La pregunta metafísica que hay aquí detrás es, ¿qué significaría entender la realidad o la estructura de la realidad a partir de una producción de novedad infinita, a partir de entender que la identidad siempre va a ser un puro cambio? Esta idea, tengo que reconocerlo, para mí es profundamente hegeliana de fondo. Por supuesto, muy actualizada, dándole mucha benevolencia a lo que quería hacer Hegel y rescatando lo que a mí me interesa. Pero creo que esa es la pregunta que desde la química se nos abre en toda su profundidad. Si la identidad es una producción de novedad, una producción de cambio, ¿hasta dónde alcanza la abstracción para hablar de la estructura de la realidad a partir de esta novedad de cambio? Esto sería lo que tendría que explicar hasta ahora. Bueno, que explicar, que más bien que, es una pura metáfora, pero creo que puede abrir campos de estudio. Yo voy a hablar de la química digamos, como una disciplina que está llamada junto con la filosofía, pues a profundizar en el asunto del conocimiento de las realidades materiales. Y entonces, evidentemente, yo me voy a centrar en la disciplina que me corresponde, que es la disciplina química. En la química, ¿qué objeto tiene? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿De qué se encarga la química? ¿En qué se ocupa? Pues se ocupa en tratar de, mediante el estudio, obtener el conocimiento, en definitiva, la explicación y la profundización digamos, en los fundamentos de las cosas reales materiales, que son lo que nosotros llamamos los compuestos químicos, las sustancias químicas, en definitiva. Nos interesa, por una parte, la composición de estas sustancias, también sus características y propiedades, y también una particularidad que tienen todos estos compuestos químicos o cosas reales materiales, y es que están sujetas
a cambios permanentes, siempre están sujetos a cambios permanentes, que pueden ser variaciones o pueden ser transformaciones profundas de la propia materia. Bien, primero decir que sustancia en química no es la sustancia metafísica clásica, lo que entendemos por sustancia metafísica clásica como realidad que existe por sí misma y es soporte de sus cualidades al occidente, sino que es una acepción que también tiene, está en el diccionario de la Real Academia Española, que es la materia caracterizada por un conjunto específico y estable de propiedades. Eso es lo que entiende un químico por sustancia. Bien, vamos a empezar. ¿Cómo se plantea el tema de intentar ver de qué están hechas las sustancias, cómo están compuestas? A finales del siglo XIX, es decir, hace muy poquito, no demasiado, Dewar y Hoffman plantearon una teoría estructural de la química en base a modelos tridimensionales de átomos y moléculas ordenados. Pero se vio muy rápidamente que estos planteamientos, estas propuestas, eran artificiales y que realmente no correspondían fielmente a lo que pretendíamos con la realidad, de expresar con lo que es la realidad de los compuestos químicos. De hecho, Kekulé y otros, inmediatamente después, unos pocos años después, dijeron que efectivamente estas fórmulas estructurales son meras herramientas teóricas para resumir el comportamiento de un compuesto químico. Es decir, resumir el comportamiento, pero no dicen nada de la estructura. Pero lo que sí quedó claro desde Kekulé y estos otros, quedó muy claro que los compuestos químicos, las sustancias químicas, son estructuras, son sistemas estructurados, relativamente estables. Eran o bien estructuras atómicas, estructuras moleculares, estructuras cristalinas, estructuras metálicas, pero siempre ya desde entonces no se ha abandonado la idea de que las sustancias químicas, estas cosas reales, materiales, son sustancias, son estructuras relativamente estables. Ahora entramos en por qué se dice relativamente estable. Bueno, son estables porque dentro de estas sustancias, de estas estructuras, hay otras subestructuras y están enlazadas. Hay unos enlaces ahí. Normalmente son enlaces electrónicos, ¿no? Estos enlaces son de diversos tipos y determinan las propiedades químicas de los elementos y de las moléculas que forman estas estructuras y también nos dicen las características propias de cada sistema. Bien, dando un salto a principios del siglo XX, Lewis propuso como modelo de estabilidad la estructura, en estas sustancias químicas, la estructura de los gases nobles. Es decir, lo que él dijo es una sustancia va a ser estable, queremos que sea estable, ¿no? Para que sea una sustancia química, ¿no? Tratable, identificable y todo esto, ¿no? Tenían que adoptar la estructura de los gases nobles, es decir, tenían que completar la estructura del octeto, que consiste en que los 8 electrones de la capa de valencia tienen que estar de alguna manera ocupados enlazando cosas. Inmediatamente después, unos pocos años después, el desarrollo de la mecánica cuántica y su aplicación a la teoría atómica, porque la mecánica cuántica es la base de una disciplina que se aplica también a la teoría atómica y que se llamó, apareció una disciplina científica nueva que fue la química cuántica. ¿Qué pretendía la química cuántica? Pues, mediante principios matemáticos, explicar la teoría del enlace químico de una forma más completa y obviando las numerosas limitaciones y dificultades que tenía la teoría de Lewis. Pero ya Dirac hace un comentario, un famoso, que ya nos pone en guardia, nos dice, oye, que esto no es tan sencillo, esto no es tan fácil. Las leyes físicas subyacentes, necesarias para la teoría matemática de una gran parte de la física y de la totalidad de la química son completamente conocidas. Eso nadie lo discute. Pero inmediatamente después dice, y la dificultad solo reside en que la aplicación exacta de esas leyes conduce a ecuaciones demasiado complicadas para ser resolubles. Y esa es la realidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa principal de que estas ecuaciones sean tan complicadas y sean muy difíciles de resolver, aunque las pudiéramos plantear teóricamente? Pues básicamente en la teoría cuántica, en la química cuántica y en la mecánica cuántica, se introduce el factor de la incertidumbre como fundamental, como un factor fundamental a la hora de explicar la realidad. Y esto es que hay una limitación, la incertidumbre supone una limitación en la búsqueda del fundamento. Llamemos racionalidad a la capacidad que tenemos las personas para aplicar la razón para llegar a los fundamentos de las cosas reales, de la constitución de las cosas reales. Pero ya sabemos que la razón es impura, la razón está limitada, ¿no? Es inconclusa. Por lo tanto, la racionalidad no puede ser tampoco completa, no puede ser absoluta.
¿Qué ocurre? Que esa racionalidad va a depender del nivel de certidumbre que tengamos. Si tenemos una certidumbre completa, tendríamos racionalidad completa. Si tenemos una incertidumbre radical, tendríamos una incertidumbre radical, una racionalidad radical. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que la racionalidad está limitada, está acotada, como consecuencia de que la propia razón está limitada y está acotada. Bien, empezamos a trabajar con la química cuántica y dice, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Pues los químicos se inventan, proponen funciones de onda de prueba, funciones de onda de Schrödinger, ¿no? Y aparecen unas teorías que pretenden explicar la teoría del enlace, que es lo fundamental en la estabilidad de las estructuras químicas. La teoría del enlace de valencia, que es la primera que se plantea, propone que los núcleos están localizados y que están localizados y los electrones están dando vueltas pero pertenecientes a cada uno de los átomos por separado. Esta se presenta o se declara como la química cuántica en este caso, como una herramienta estructural clásica, aunque utiliza el formalismo cuántico. La segunda teoría de orbitales moleculares ya cambia el tema y dice que no, que las moléculas, es decir, las composiciones de varios átomos formando una molécula, resulta que forman estructuras donde los electrones están deslocalizados, forman no órbitas, sino orbitales. Orbitales y además híbridos, que pertenecen a toda la estructura. Muy bien, y se propone con esta teoría, o con estas dos teorías, porque siguen siendo válidas en la actualidad las dos teorías, para explicar la unión homopolar, que es la unión de dos átomos, por ejemplo, el hidrógeno con el hidrógeno formando el gas hidrógeno, o el cloro con el cloro para formar el gas cloro, el nitrógeno, o lo que se quiera, ¿no? Se propone para explicar esta unión homopolar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Es una primera aproximación que se hace, pero aceptable, porque el tiempo influye muy poco a la hora de considerar esta ecuación, que en definitiva es una ecuación que muestra la energía, ¿no? de lo que queremos, de los enlaces, de los lugares que ocupan los electrones en esos enlaces. Pero ya de antemano vemos que presenta una serie de inconvenientes. Por una parte, la fórmula presenta un mero formalismo matemático, como hemos dicho, nada práctico a la hora de abordar la estructura molecular. Pero todavía más, esta función de onda no puede ser resuelta para modelos multielectrónicos, de acuerdo con Dirac, en los que las soluciones solo se alcanzan si se establecen aproximaciones, cálculos variacionales. Y además, ya para terminar, el hamiltoniano para un sistema molecular también es aproximado. Luego, entonces, ¿de qué estamos hablando? Va a ser muy difícil que podamos, con esta teoría, explicar bien lo que pretendemos. Bien, ¿qué ocurre? Que al final hay un desacoplamiento entre las velocidades de los núcleos y de los electrones. Y entonces, ante toda esta dificultad, Bohr-Oppenheimer proponen una aproximación, la famosa aproximación de estos dos señores. Y básicamente son 4 puntos en los que se basan, pero nos interesan los dos que he resaltado ahí, que es que asignan a los núcleos posiciones fijas. Ya empezamos mal. Si asignamos a los núcleos posiciones fijas, ya no estamos hablando de química cuántica, estamos hablando de química clásica o química molecular. Y el último punto es que en moléculas estables los núcleos hay que suponer, hay que admitir, simplificar, que los núcleos disponen de posiciones de equilibrio en las que las fuerzas del campo total que les afecta sobre cada núcleo es cero. Como vemos, aparecen dos perspectivas del estudio completamente diferentes, en principio, que no parecen conciliables. Vamos a llamarle dos campos ontológicos diferentes. No nos gusta mucho el tema de la ontología, mezclar la filosofía aquí demasiado con el tema de la disciplina química, pero bueno, es la manera de decirlo. Hay entonces dos perspectivas ontológicas diferentes, la química molecular de un estado sólido y la química cuántica. Entonces, si tenemos dos campos ontológicos diferentes, nos vemos obligados a admitir que deberíamos contemplar un cierto pluralismo ontológico. ¿Para qué? Pues para intentar soslayar las dificultades que tienen de encaje estas dos perspectivas, para tratar de soslayarlas y poder llegar a acuerdos que sirvan pues, para avanzar en el conocimiento de la realidad. Esto es lo que yo tenía que decir en relación con la composición de las sustancias químicas. Bueno, decir simplemente como resumen que efectivamente la química cuántica y la química clásica siguen siendo en esos campos ontológicos distintos, pero ahora mismo son compatibles, perfectamente compatibles y pueden explicar hasta dónde llegamos de una manera imperfecta lo que pretendemos, que es la composición de los compuestos químicos. Bueno, pero hay una cosa muy importante en estos compuestos químicos, en todas las sustancias reales, materiales, en todas las que existen en el universo, todas están sujetas a cambios y a transformaciones. Todas.
Nosotros vemos aquí en nuestras condiciones normales, en nuestras condiciones ambientales, que hay sustancias como el diamante que parecen eternas y que van a durar muchísimo tiempo. Vale, cambia las condiciones ambientales y verás cómo sí reacciona. Es decir, depende de las condiciones ambientales, de las condiciones de presión, temperatura. Los enlaces, ¿y por qué cambian? Cambian porque estos enlaces que hay entre los átomos, en los propios átomos y en las moléculas, son susceptibles de cambiar y dar origen a nuevas cosas materiales. Pero claro, estos cambios pueden ser simplemente físicos. Cuando digo físicos me refiero a que no modifican la estructura molecular o atómica, la estructura, digamos, constitutiva de las sustancias químicas. Y entonces tendría lugar un dinamismo que, si tenemos algo que explica Zubiri, sería el mecanismo de la variación, el dinamismo de la variación. Ejemplos de este dinamismo, pues tenemos los cambios en el estado de la materia, las transiciones de fase, las mezclas y la solución. Veamos un ejemplo. El gas metano, en condiciones normales de presión y temperatura, es un gas, efectivamente. Pero los químicos, desde hace mucho tiempo ya, hablamos del siglo XVII, de Boyle, Gay-Lussac y toda esta gente, trabajaban en teoría cinética de los gases y eran capaces en el laboratorio de poner un tubito cerrado a una determinada temperatura, poner un émbolo que aumentara la presión del gas que metían dentro de ese tubo y ponían un manómetro y veían la presión. O sea, aumentaban la presión a una determinada temperatura y entonces veían cómo cambiaba el volumen. Esto lo representaban en un sistema de coordenadas y obtenían unos diagramas que son los diagramas de cambio de fase, ¿no? Ahí veíamos, a ver, con estos diagramas, es una cosa muy útil porque podíamos predecir qué volumen iba a tener un gas cambiándole la temperatura, o sea, cambiando la presión a una determinada temperatura. Y entonces teníamos dónde estaba la fase sólida de este gas metano, dónde estaba la fase líquida, dónde estaba en fase líquida y dónde estaba en fase gaseosa, e incluso una fase supercrítica cuando se pasaba a un determinado nivel. Para ello, y en paralelo, una cosa curiosa también, que los desarrollos matemáticos, las propuestas matemáticas, fueron capaces de establecer fórmulas cada vez más precisas que explicaban esto mismo que obteníamos en el diagrama. Se explicaba con una fórmula, la ecuación de Van der Waals. Y en esta ecuación de Van der Waals vemos efectivamente que, conocidas dos variables de estado, somos capaces de predecir lo que va a tener la tercera variable de estado, tanto gráficamente como aritméticamente. Bien, pero ahora tenemos que reflexionar. Desde el punto de vista químico nos estamos refiriendo a una sola sustancia, independientemente de la discusión que tenemos de identidad y todas estas cosas, ¿no? Si es una verdadera identidad de la sustancia, pero está claro que hablamos de la misma sustancia, que es la sustancia metano. Lo que ocurre es que en función de las condiciones ambientales se presenta como diferentes cosas reales, distintas estructuras, distintas formalidades de realidad y también distintos contenidos y propiedades características. Bueno, si quisiéramos aplicar, estamos hablando de química clásica, si quisiéramos aplicar la descripción química cuántica, pues yo me temo que seríamos incapaces de llegar a una conclusión razonable. Pues ¿por qué? Pues porque sería tan complicado la utilización de estas ecuaciones y tantas limitaciones y tantas incertidumbres que sería imposible predecir qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de la química cuántica. No sé si alguna vez se hará o se está haciendo ya, pero desde luego presenta unas dificultades fuera de nuestro alcance ahora mismo. Esta situación nos lleva a establecer de nuevo que hay una ontología, ya un campo ontológico de la química cuántica, otro de la química estructural, y por supuesto que estos dos campos no tienen nada que ver con el campo teórico, muy especulativo de la ontología de la mecánica cuántica, que es la ciencia base para la química cuántica. Bien, hay otro tipo de cambios. Hemos dicho que había unos cambios que son variación simplemente, pero hay otros cambios que transforman íntimamente, de una manera definitiva, las sustancias químicas. Y esto es en virtud de una propiedad que tienen todos los compuestos que llamamos reactividad. Todos los compuestos químicos, todas las sustancias materiales, reales o materiales, tienen esa particularidad, son reactivas, todas. Lo que pasa es que unas tienen una capacidad reactiva más alta que otras. Y por supuesto que dependen de las condiciones ambientales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en estas transformaciones, al final de esta reactividad, ese proceso que tiene lugar es simplemente lo que llamamos una reacción química, en la que de unos reactivos aparecen unos productos.
entonces cambian, obedecen a determinadas leyes cinéticas y también a cambios estequiométricos en los reactivos y en los productos, y también son estudiadas y contempladas y tienen una repercusión en todo lo que es la teoría cinética, velocidades de reacción, etcétera, etcétera, y también en la termodinámica, energías internas de estos materiales. Como hemos dicho, depende de las condiciones experimentales. Y vamos a hacer, bueno, me voy a parar un poquito en el caso este que ha sacado también Jesús, para que veamos la gran importancia que tiene y cómo, de alguna manera, el trabajo en el laboratorio al final nos lleva a constatar que efectivamente es posible esto que vamos a plantear ahora mismo. En el universo primigenio, estamos hablando de condiciones de temperatura, la presión no sé cuál sería, pero la temperatura extraordinariamente elevada, lo que se formaron primero fueron las partículas alfa, que son partículas de helio. Estas partículas de helio se formaban, dos de ellas formaban una partícula de berilio 7 que es extraordinariamente inestable, es muy inestable, por lo tanto decae inmediatamente en helio, en dos partículas de helio. Pues si esta es inestable, imaginaros lo que sería una tercera partícula añadida al berilio. Si añadimos una tercera partícula alfa al berilio, tendríamos la estructura de lo que sería el átomo de carbono. Bien, entonces, mirada así de esa manera, teóricamente, pues hubo un tío que era Fred Hoyle, el Hoyle este que era un tío con mucho sentido del humor, que fue el que se inventó el Big Bang, el término Big Bang de cachondeo, claro, y también era el que defendía la teoría del universo estacionario. Este era Hoyle, ¿no? Y este señor especuló y dijo, bueno, vamos a ver, a mí me parece muy bien que esto sea imposible porque hay una inestabilidad tan alta que no se va a dar nunca la formación de la molécula de carbono. Pero lo cierto es que yo tengo carbono, estructuras de carbono aquí, y si tengo estructuras de carbono tendrá que en el laboratorio será posible, en un futuro, será posible que veamos que sí, que efectivamente tiene lugar un mecanismo demostrado que permita la formación del átomo de carbono. Este mecanismo después fue constatado en el laboratorio y sobre todo por un principio que desarrolló sobre todo Poincaré y también después Schrödinger, que es el tema de la resonancia entre niveles energéticos cuánticos. Resulta que esta partícula ya del berilio con una tercera partícula alfa tiene un nivel cuántico que es resonante con el nivel cuántico de una partícula, llamémosle partícula, de carbono excitado. Extraordinariamente inestable el carbono excitado, pero resulta que son resonantes, es decir, que hay un momento infinitesimal de tiempo en la que permanecen juntos. Y hay una probabilidad, aunque muy pequeña, hay una probabilidad de que esa estructura que llamamos carbono en ese estado cuántico decaiga a su estado fundamental. Y si decae a su estado fundamental se forma carbono, pero de manera irreversible. Es decir, mientras que lo otro era reversible, resulta que en este caso el carbono se ha formado en un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque se ha formado una partícula que es estable y que ya no va a dar lugar, no va a poder de ninguna manera volver a la situación de una partícula tremendamente inestable. Fijémonos en los tres conceptos que estamos manejando, que son los defendidos por Prigogine. Tenemos una situación de inestabilidad extrema en estas partículas, berilio 7 y la unión con una tercera partícula alfa, una inestabilidad tremenda, el carbono en inestabilidad. Luego tenemos una probabilidad, por pequeña que sea, de que ocurra un proceso. Y resulta que si existe esa probabilidad, hay un proceso irreversible que forma el átomo de carbono y que ya no puede dar marcha atrás. Fijémonos las repercusiones que tiene esto, por ejemplo, en la contemplación de la línea del tiempo. Ahí se escribe una historia. Ahí sí escribe una historia. ¿Por qué? Porque aparece el tiempo. Ahí aparece un antes y un después. Bueno, ¿y qué pasa entonces en las situaciones actuales? Hemos visto el universo primigenio. Pues que en la química, hablando de química orgánica, nosotros ya no tenemos átomos de carbono. Yo creo que ningún químico ha tenido en su mano, en el laboratorio, en una plaquita, un átomo de carbono. El átomo de carbono es simplemente una cosa que utilizamos como, digamos, como un sillar estructural para explicar otras estructuras. Pero el átomo de carbono en sí, ¿qué es? Pues, bueno, pues una estructura, sería una estructura que se une muy rápidamente a otros átomos de carbono para formar estructuras diferentes. Y digamos, en la naturaleza lo que tenemos son dos formas alotrópicas clásicas que son el grafito y el diamante. Dice, ¿eso es carbono? No, eso no es carbono. Son estructuras que, si queremos, están basadas en esa estructura primera, esa estructura básica, que es la estructura del carbono, pero ya el grafito no es carbono, ni el diamante es carbono. ¿De acuerdo? Son estructuras diferentes, son sustancias diferentes y, por cierto, muy estables. El diamante posee una estructura cristalina. Es una especie de macromolécula que son
Estos átomos que decimos estructurales en la estructura básica, que son los átomos de carbono, que son tetraedros, se unen a otros átomos de carbono en las 3 direcciones del espacio, en todas las direcciones del espacio, y entonces van formando redes cristalinas. Y estas redes cristalinas se forman con unos enlaces covalentes extraordinariamente fuertes. Y esta estructura es la que determina las propiedades del diamante. Puntos de fusión y ebullición extraordinariamente altos, elevada dureza, elevada fragilidad, transparencia, brillo, no es conductor de la corriente eléctrica, etc. Pero tenemos otra cosa que también está hecha con los mismos sillares estructurales, con el sillar estructural carbono, átomo de carbono, que es el grafito. Y el grafito no forma 4 enlaces en los puntos de una estructura piramidal, sino que forma 3 y forma una lámina, una estructura laminar, es plana. Los enlaces también son extraordinariamente fuertes y queda un electrón que va a unirse a otro electrón de otra capa de átomos de carbono, unidos por enlaces covalentes que van a formar enlaces pi que son más débiles. Pero van a quedar los electrones como libres, en una red que ya no es cristalina, no es una red cristalina. Entonces, ¿qué pasa? Que estas características de esta estructura son las que permiten las características que tiene el grafito. Fácilmente foliable, de color negro, conductor de la electricidad, etcétera, etcétera. Y vemos entonces que con una misma estructura con una misma estructura básica, que es el átomo de carbono, hemos dado lugar, o la naturaleza ha producido 2 estructuras completamente diferentes. Y todavía más, con los métodos actuales, el avance científico-tecnológico, la misma estructura básica del átomo de carbono nos permite hallar otras formas alotrópicas que han sido generadas pues, por la acción humana, ¿no? Como es el fullereno y el grafeno. Concretamente el grafeno es, pensemos en que si el grafito está formado por láminas que son exfoliables, si dejáramos una sola lámina de grafito, esto sería la estructura del grafeno, que es extraordinariamente resistente, extraordinariamente fija y que tiene un montón de propiedades. Decir aquí que el hecho de que hayan aparecido estas estructuras, ahora ya en los periodos geológicos que nos movemos, tiene una influencia extraordinaria en el resto de sistemas que nos rodean en la naturaleza. Pensemos que los diamantes tienen una influencia en la economía, en la estética, en la tecnología, en cortar metales y hacer, en fin, que se aplica a muchísimas áreas. Lo mismo que el grafito para hacer raquetas, hacer estructuras de coches, estructuras de naves espaciales, y el grafeno, pensemos la gran importancia que tiene el grafeno ahora en estructuras extraordinariamente sólidas y muy fuertes, y son extraordinariamente delgadas. Y también tiene sus aplicaciones en la biotecnología. Bien, lo mismo ocurre en química orgánica. Es distinto porque aquí lo que ocurre es que el carbono a temperatura ambiente baja, a temperatura no es reactivo, la reactividad es muy baja, pero cuando la temperatura es alta, sí que es altamente reactivo. Y entonces se combina con el hidrógeno, pero también se puede combinar con la mayoría de los metales y con el oxígeno. Bien, ¿y esto por qué? Pues porque tiene una pequeña, el carbono y el oxígeno tienen una pequeña diferencia en su electronegatividad, y eso es lo que explica la formación de enlaces covalentes apolares, que son extraordinariamente fuertes. ¿Qué pasa cuando intentamos explicar lo que es la molécula, lo que es el metano? Pues que atendemos a estructuras espaciales, y en este caso pues tenemos un tetraedro, una estructura tetraédrica en el metano, donde los extremos, los vértices del tetraedro pues están ocupados por el hidrógeno, con un enlace, como digo, covalente. También los podemos representar por una formulación, formalmente pues con la estructura, el metano sería la estructura básica del helio, más en el nivel 2, cuántico 2, tenemos 2 electrones en el orbital S, y en el nivel cuántico 2 tenemos 2 electrones en el nivel P. En el nivel S los 2 electrones están desapareados, mientras que aquí, apareados, están apareados cada uno con un spin inverso, más menos un medio, y en el P están separados, porque tienen 3 casillas, el P tiene 3 orbitales. Para el caso del hidrógeno sería, en el nivel cuántico 1, el orbital S tendría un electrón solo. También los podemos representar clásicamente, es un núcleo rodeado de un electrón que da vuelta en una órbita. Lo mismo que el carbono, un núcleo con sus electrones dando vueltas en órbitas. Pero si nos vamos a la teoría molecular, del enlace molecular, ya las órbitas ya desaparecen. Ahora lo que son orbitales híbridos.
que corresponden a los dos átomos, al carbono y al hidrógeno, y que son comunes. Y se forman por niveles energéticos de estos orbitales, que en unos casos son enlazantes, otros son antienlazantes y otros son degenerados, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que esta es la forma de explicar química cuántica. La sustancia del carbono, de lo que estamos en el ejemplo, como he dicho, reacciona con otros átomos. Y hay un tema importante y relevante, que es que se pueden producir estas sustancias químicas, pueden presentar una propiedad que es la isomería. La isomería puede ser de diversos tipos, puede ser de cadena, de posición, de molécula, pero también puede ser espacial del tipo cis-trans o del tipo óptico y chiral. Y aquí sí que tiene relevancia y hacemos un comentario que viene a cuento ahora mismo. Precisamente esta isomería en dos sustancias que tienen la misma estructura, exactamente la misma estructura, pero que solo depende solamente de una cualidad, una característica apreciable que desvían la luz polarizada hacia un lado o hacia otro, hacia la derecha o hacia la izquierda, resulta que tienen propiedades desde el punto de vista de la bioquímica, biológicas, y tienen propiedades completamente diferentes. Unas pueden ser muy beneficiosas y otras muy deseables y otras pueden ser completamente perjudiciales. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy interesante en los procesos, en estas reacciones, en los procesos sería muy interesante dirigir esos procesos de manera que obtuviéramos una de estas dos formas distintas que se llaman enantiómeros y obtener un solo enantiómero, el que nos conviene. Pues bien, ¿para eso qué hacemos? Acelerar las reacciones. ¿Y cómo se aceleran las reacciones? Pues subiendo la temperatura, subiendo las condiciones o utilizando catalizadores. Tradicionalmente se han utilizado los catalizadores metálicos para las reacciones en general y por supuesto que tenemos unos catalizadores extraordinarios que son los biocatalizadores, que son los enzimas. Son extraordinariamente específicos y además los hemos tenido toda la vida, no los ha inventado nadie. Bien, este año le han dado el premio Nobel a estos dos señores, el americano y el alemán, precisamente porque llevan trabajando desde 1998 en estos temas. Y lo que han hecho ha sido olvidarse de los catalizadores metálicos y los enzimas, porque unos son muy perjudiciales para el medio ambiente y los otros son extraordinariamente complejos y muy grandes, y lo que han hecho es ver que unas estructuras presentes en esos biocatalizadores, en las enzimas, que son de estructuras orgánicas muy pequeñitas, pueden actuar también de catalizadores. Y a eso se le llama la catálisis, a la organocatálisis, ¿no? Son organocatalizadores. Y además están trabajando en que esos organocatalizadores también dirijan la reacción de manera que obtengamos solamente el enantiómero que nos interesa desde el punto de vista, como he dicho anteriormente, científico, tecnológico, o desde el punto de vista también pues, médico, de la salud, etcétera, etcétera. Bien, esto era una reflexión ahí. En relación con la identidad y discernibilidad, claro, Jesús ha profundizado en temas filosóficos que por supuesto que no están a mi alcance, pero en química sí que decimos que la consideración ontológica química se estructura al menos en estos dos niveles, la química cuántica y el de la química molecular. En química estructural, los núcleos, los electrones y las moléculas se estudian como individuos indiscernibles en química molecular, ya que los núcleos y los electrones disponen de ubicaciones espaciales definidas, por tanto se pueden discernir, se pueden separar, es decir, uno es este y este otro, desde nuestro punto de vista. Sin embargo, el movimiento, sobre todo de los electrones, se define de manera cuántica, mediante la ecuación de Schrödinger. Y por lo tanto, y aparece el concepto clásico de órbitas y el concepto nuevo de zonas de máxima probabilidad, áreas de máxima probabilidad que son orbitales, para tratar de describir la ubicación de los electrones. Pues bien, en química clásica las partículas son discernibles, en química clásica, así lo entendemos, pero no es así en química cuántica. En química cuántica las partículas están de alguna manera caracterizadas o expresadas mediante las ecuaciones de onda. Ecuación de onda de Schrödinger, ¿no? Pero estas ecuaciones de onda pueden ser simétricas o antisimétricas. Una ecuación de onda que tiene una solución antisimétrica, las soluciones son antisimétricas, solamente permite una partícula en cada nivel con números cuánticos distintos. Tiene que tener la combinación de números cuánticos, tiene que ser de un solo nivel. Y solamente puede estar en ese nivel. Una sola partícula en ese nivel. Mientras que si la solución a la ecuación de onda es simétrica, pueden haber todas las partículas que queramos en un determinado nivel cuántico.
Bien, de una manera práctica aparecen automáticamente 3 modelos para tratar el tema de la definición de las partículas en mecánica cuántica. El modelo clásico, dentro de la mecánica cuántica, el modelo clásico de Maxwell-Boltzmann, en el que consideran que las partículas son discernibles, en ese modelo. Luego aparece el modelo de Bose-Einstein, donde las partículas son indiscernibles y descritas por funciones de onda simétricas. Y entonces aparecen unas partículas que llamamos bosones. Son partículas de spin 0 o entero. Mientras que la tercera, el tercer modelo, el de Fermi-Dirac, considera las partículas indiscernibles y descritas por funciones de onda antisimétricas. Y a esto se le llaman fermiones, que tienen spines partidos, ¿no? De un medio o unidades semi-enteros, ¿no? Bien, por tanto, como resumen, podríamos decir que los conceptos de identidad y discernibilidad se deberían abordar de diferente forma. A nivel ontológico que consideremos, siempre hablando de la ontología de un ámbito de los objetos en un ámbito científico determinado, que es la química en este caso. Bueno, la discernibilidad y la identidad se ponen de manifiesto en función de las propiedades observables o medibles con los instrumentos científicos disponibles. De hecho, la European Chemical Agency hace aquí un juego de palabras en el que dice: si con un proceso de identificación, de caracterización, de descripción de una sustancia química somos capaces de llegar a esa descripción completa y tal, tendríamos la identidad de aquella. Es decir, se habla de un concepto de identidad y de un teórico de identificación en la química clásica. Pero en química cuántica tenemos que admitir que estos criterios solo pueden ser abordados de manera teórica y aplicando funciones estadísticas aproximadas, cálculos de probabilidades, condiciones que de momento exceden al ámbito de las condiciones observables y medibles de las sustancias químicas. Finalmente, muy rápido, me gustaría hacer hincapié en algo que ha tratado también Jesús, me gustaría, y él me ha dicho que a ver si podía explicar un poquito eso, a ver si soy capaz. Pero básicamente lo que ocurre es que en la teoría clásica, en la mecánica clásica y en la química clásica, las partículas, o sea, las sustancias, se definían, de alguna manera quedaban definidas pues, por las características que tenían, por la temperatura que tenían, es decir, estaba ya la temperatura incluida, y también pues, por la cantidad de movimiento, velocidad, y también la posición relativa, la altura, es decir, la gravedad. Y con eso quedaban definidas. Pero resulta que a partir de determinada, toda la problemática del flogistos y todo eso, que yo no voy a entrar en eso porque eso está ya como muy pasado, pero se tuvo que proponer ya en el principios del siglo XIX, Carnot propuso el segundo principio de la termodinámica, que lo propuso antes que el primero, que fue el segundo principio de la termodinámica. Pero hablemos del primero. El primero, lo que se dice es que es necesario establecer una función de estado que es la energía interna. Es decir, los compuestos químicos, además de tener energía potencial, energía cinética, tienen energía interna. Y que esta tenía que cumplir 2 condiciones. Que fuese una función extensiva, es decir, dependiente de la masa, depende de la cantidad de materia, y que en toda transformación infinitesimal se había de cumplir que el diferencial de la energía interna, lo que variaba la energía interna en una determinada cantidad de masa de un compuesto, era la suma de el diferencial de calor, de la energía calorífica más de la energía mecánica. No solo la mecánica, sino también la energía química se tuvo en cuenta después. Este trabajo mecánico se expresaba en general mediante el sumatorio del producto de una variable intensiva por su correspondiente variable extensiva, es decir, lo que se llaman variables conjugadas. Y este producto siempre tiene dimensiones de energía. Esta es la dimensión del dV, el diferencial, lo que cambiaba el trabajo mecánico y el trabajo químico. Pues bien, ese es el primer principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica, de alguna manera, dice que debe existir una función de estado que es la entropía. Debe existir del sistema siempre que cumpla con estas 2 condiciones. O sea, se cumplen 2 condiciones. Uno, es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad de materia, de la masa, y que puede variar por 2 y solo por 2 razones. Por intercambio con el exterior, en sistemas abiertos, se puede cambiar entropía del exterior y el interior, o por creación de esta función de entropía en el sistema interior. Fijémonos que hablamos de intercambio con el exterior, aumentar o disminuir, o crear entropía en un sistema, en el sistema desde el punto de vista del sistema interior, ¿no? Y que esta diferencial de entropía sería la suma de estas 2 variaciones. Bueno, pues aquí
empezamos a sacar algunas conclusiones interesantes desde el punto de vista también filosófico. Si resulta que la entropía externa, la que intercambiamos externamente, puede ser positiva, negativa o nula, quiere decir que si queremos disminuir la entropía del sistema, si queremos disminuirla, tendremos que robarle calor al exterior para que disminuya nuestra entropía y aumente la del exterior. Fijaos la trascendencia que tiene esto en los sistemas vivos y en los sistemas aislados. ¿Qué le pasa a los sistemas aislados? Que están condenados a la muerte térmica. Si el sistema se aísla, muerte térmica. Pero no solo los sistemas materiales. Pensemos en una ciudad, aislemos una ciudad y muere. O una persona, o un organismo vivo, aislémoslo, rompamos la conexión con el exterior y solamente le queda producir entropía. Y producir entropía al final lleva a la muerte térmica. Y además, pensando en la energía interna, en la entropía interna que siempre se crea, o es nula o es positiva, nunca negativa, resulta que sacamos otra conclusión, otra reflexión. Claro, si siempre es positiva, quiere decir que está condenado, las entidades aisladas, las estructuras estas, están condenadas siempre a establecer un solo camino, que es el de la degradación, que es el desorden. Y entonces aparece lo que se llama una ruptura de la simetría temporal. Aparece una historia, es decir, ya podemos hablar historia de esta parte. Es decir, antes era una cosa y ahora son otras, y irremediablemente van en una dirección, que es la flecha del tiempo. Por eso tiene mucha importancia, y es lo que resalta sobre Prigogine en el capítulo este que hemos tratado, de la relación que hay entre inestabilidad, que lo veíamos antes, caos, la inestabilidad es caos, con la probabilidad, por pequeña que sea, de que ocurra un suceso, y el proceso se pone en marcha y ocurre un proceso irreversible. Entonces aparecen nuevas estructuras. En sistemas inestables consideramos propiedades y posibilidades de los operadores de evolución, mientras que en los sistemas estables se consideraban trayectorias, funciones de onda, etc. Hemos dicho que la irreversibilidad determina una ruptura de la simetría temporal, importante que el caos genera orden y desorden, ya lo hemos visto, y que al final las leyes tradicionales están asociadas al determinismo y a la reversibilidad. Sin embargo, en los sistemas inestables las leyes son de naturaleza probabilística. Explican lo que es posible y no lo que es cierto. Finalmente, todos los compuestos, podemos decir, todas las sustancias químicas, todas las sustancias reales, están sujetas a la segunda ley de la termodinámica, que Prigogine o Penrose llama la segunda ley de la naturaleza. Y esta es la diferencia que hay entre estabilidad y el caos. Y he terminado. Yo creo que el tema de hoy, concretamente, anida como tres conceptos que han salido en las dos exposiciones y que creo que en función de estos puede girar el debate, que es el concepto de identidad, el de estabilidad y el de irreversibilidad. Parece que en la ontología, en la metafísica tradicional, identidad, como nos recordaba Jesús, es una cosa como abstracta que está ahí desde siempre y para siempre, pero con su propia exposición filosófica, como con el buen recorrido por la química a la que nos ha llevado Pedro, la identidad es más bien una especie de función de la estabilidad. Solo hay identidad si hay estructuras estables, no al revés, que es como se creía justamente en la metafísica tradicional. Primero hay identidades, ¿no? Causas ejemplares o lo que se quiera, y luego ya las cosas se estabilizan en función de lo que tienen que ser, ¿no? Aquí en la realidad es justo lo contrario. Si algo logra estabilidad, entonces podemos detectar, como decía la definición esta de la European Association de Química, de materiales químicos, si hay estabilidad, entonces podemos identificar una determinada sustancia o sistema químico, estructura química. ¿Y qué ocurre? Que justamente cuando hay una determinada estabilidad lo suficientemente estable, ¿no? Entonces ya no puede ir para atrás, ya es irreversible. Y esto es súper interesante porque como al final lo ha terminado Pedro, aquí ya se mete el tema de la historia, es decir, el tema del tiempo como algo que está presente en la cosa misma, que es la cosa que es ella la que es temporal, ¿no? Justamente, esto no se comentó en ninguna de las dos exposiciones, pero uno de los textos de hoy, que para eso lo podemos sacar ahora a colación, esta es la idea de madurez, justamente, en los ecosistemas, ¿no? Margalef lo que va a decir es que un ecosistema es maduro cuando es suficientemente estable.
Quiere decir, pues eso, que tiene una estabilidad, que hay poca pérdida de energía, que es muy eficiente energéticamente hablando, que por tanto hay ganancia de energía y eso puede servir para la biomasa futura, etc. Es decir, la estabilidad va a dar una madurez. ¿Y por qué no le llama estabilidad si ya ahí tenemos el término? ¿Para qué le ponerle madurez? Y dice Margalef, porque con la idea de madurez va metida en la idea de historia, la idea de tiempo, que no está en la de estabilidad. Esto es crucial, porque si hoy queremos hacer, yo diría reología, pero considerámosle a Jesús ontología contemporánea, vale, pues esto tiene que estar metido. Ya no podemos pensar en las cosas perennes, aisladas y tal. Identidad es una función de la estabilidad y la madurez, si se quiere, una característica también de la estabilidad. Esto es muy interesante porque se nos recordaba en las exposiciones cuál es la diferencia entre una mera variación y una certera transformación. El tema es transformación, reactividad, transiciones de fase, identidad y discernibilidad. Es justamente preguntarnos si, o dejar, o por lo menos desestabilizar nuestras ideas ontológicas típicas y clásicas. La ontología, es decir, la idea de discernibilidad absoluta, la idea de identidad, de A es igual a A, del barco de Teseo y esta clase de cosas, ¿no? Las taxonomías de poner por género específico, diferencia, todo esto. Esa ontología sirve de algo, sirvió en su momento definitivamente, qué bien, pero hoy podemos hacer ontología vida cuenta precisamente de todo lo que nos habló Pedro, por ejemplo. Eso que si decimos que no, entonces cabe preguntar, lo que entonces estamos haciendo, ¿se puede seguir llamando ontología? Y si sí, ¿por qué? Esto es lo interesante, es decir, tenemos que, con la sesión de hoy, desestabilizar nuestras ideas preconcebidas de una determinada filosofía que ya no se amolda precisamente con la evidencia disponible, ¿no? La exposición de Jesús trató mucho precisamente sobre la idea de identidad y decía, quizás habrá que buscar la identidad en la propia transformación, en la propia, como decía él, sí decía transformación, ¿no? Sí, en los momentos de la transformación, claro. Pero ahí había que preguntar ¿qué se conserva en la transformación para poder seguir hablando de identidad? Es decir, porque si no hay algo que se conserve, ¿qué es lo que se está identificando, ¿no? ¿Qué es lo que queda idéntico? Y entonces, decía, a partir de ahí surge la novedad, pero si es novedad, entonces ya no es idéntico a lo anterior de lo que ha surgido la novedad. Así que ¿qué nos queda con la idea de identidad? Por eso yo decía, quizás haya que pensarla más bien en términos, en función de la estabilidad y no como una condición para la estabilidad, sino como una función de ella, ¿no? Si la ontología es, como decía Jesús, la estructura de lo posible, pues eso es precisamente lo que ha significado ontología desde Lorja y todos estos, ¿no? De lo posible. Aquí lo interesante es ¿y qué significa posible? Porque para todos esto significó que no fuese contradictorio. Yo creo que Jesús no está queriendo decir eso. Bueno, entonces, ¿qué es? Yo diría por eso, más que la estructura de lo posible, es la estructura de lo real. Pero entonces ya no es ontología. Aparte, en el texto de Pedro Avellán y de Carlos Sierra se establecía una distinción entre ontología y reología. Y entonces, claro, veo que esa distinción en las exposiciones ha quedado un poco en la sombra. Entonces, mi pregunta un poco es si, asumiendo que la realidad no está compuesta por sustancias en el sentido de la metafísica clásica o depositarios de propiedades, objetos con propiedades, sino por estructuras emergentes o sistemas que se entienden como estructuras, esta nueva ontología, la que da en llamar el texto reología, esta nueva ontología, mi pregunta es si permite eliminar las incompatibilidades o la diversidad explicativa de la química cuántica y la química molecular. Es decir, si una vez que hablamos de estructuras y no desde la concepción de sustancia de la metafísica clásica, el término estructura permite aunar las explicaciones cuántica y molecular o clásica. Esa es mi duda. Efectivamente, lo que hemos visto es que hay una aparente incompatibilidad entre la propuesta o la perspectiva cuántica, de la química cuántica y de la química clásica. Pero es que esto ya, digamos que se supera con una herramienta que hemos utilizado muchísimas veces, y es procurar superar esa contradicción, esa aparente contradicción, con un planteamiento que de alguna manera soslaya
eso entra esa problemática. Decía muy brevemente lo que la ontología diría respecto de estas dos facetas de la química, ¿no? La del estado sólido o estructural y la otra, la cuántica. Diría simplemente la ontología, digamos, clásica, por evitar mayores desentendimientos, pero bueno, la ontología diría, lo que hay es pluralismos ontológicos. Por tanto, hay un escaparate de objetos aquí, otros escaparate de objetos acá. Bueno, vale, ¿qué es lo que decimos en el texto? ¿Y qué? Y o sea, eso no es relevante, es decir, ya tenemos, pues sí, como cuando decimos que hay pues, otro pluralismo, porque está el de los objetos vivos, que es el que lleva la biología, pero el de los objetos mecánicos, que es el que, ¿sabes? Entonces, ¿y qué? ¿Qué se logra con eso? Simplemente taxonomizar y en realidad no da claridad, lo que da es eso, escaparates y ya está, ¿no? Un poco más, por muy interesante que pueda ser. Cuando no partimos de que las cosas estas sean objetos o digamos, lo dejamos en segundo plano, no es que lo expresemos, sino que lo dejamos en segundo plano, sino que ya desde el principio estamos tratando con estructuras, con sistemas unos dentro de otros y tal, entonces la propia operación, en este caso del químico, la propia operatividad es mucho más eficiente, porque ya no está su trabajo puesto en función de si sus objetos son objetos absolutamente discernibles o no, si deberían tener aquellas propiedades que tendrían que haber tenido las otras, ¿no? Sino que más bien ya operan en función de lo que la propia, en este caso las ecuaciones les está diciendo, ¿no? Es decir, en este caso de la química cuántica, bueno, cuando la constante de Planck se vuelve relevante, entonces ya tengo que usar esto o aquello. Es decir, cuando hay un operador, o bueno, no un operador matemático, me refiero, cuando hay un agente en mis ecuaciones, en mis estructuras, que me lleva a ir para aquí o que me lleva a ir para allá. Ya está. Es decir, ya no me estoy preocupando, como lo haría un ontólogo, entre comillas, o entre paréntesis clásico, de si el escaparate de objetos en el que tengo que clasificar cada cosa cumple, como diría Saunders, hoy en día, ¿no? Bueno, hoy en día, hace 10 años, Saunders diría, bueno, cumple con la discernibilidad absoluta, o con la relativa, o con la débil. Bueno, cumplirá con la que sea, pero ¿la cumple en virtud de qué? Es decir, nuevamente, con la reología eso lo pone en segundo plano, ¿no? Y lo que nos dice es que el químico puede operar mejor en virtud de que está trabajando con unas estructuras expresadas en determinadas ecuaciones, donde si H se vuelve relevante, pues opero aquí, opero allá, etc. ¿Sí? Entonces, ahí estaría, creo, una de las grandes diferencias de una respecto de la otra. Me ha recordado a la pregunta de Teresa, a un artículo de un español que se llama Carlos Madrid, creo que era, no sé si era matemático, físico, las dos cosas, y el artículo se llamaba Señor realista estructural, tenemos un problema. Creo que era un guiño al rollo de Ladyman y todo esto, partiendo de que yo no entiendo física, pero lo que yo entendí del artículo era algo así como que él decía que las teorías matemáticas presuponían una ontología y que había dos teorías matemáticas que predecían prácticamente los mismos fenómenos, si no los mismos fenómenos, que eran la de Heisenberg y la de Rödinger, pero sin embargo la ontología presupuesta de Rödinger era la de una onda, la ontología presupuesta de Heisenberg era la de partículas, porque utilizan matrices o algo así. Digo, esto es un poco como el que no entiende nada, ¿no? Claro, él decía que una de dos, o sea, una de tres. O una de las dos estaba cierta porque o bien son partículas o bien son ondas, independientemente de que predigan lo mismo, o bien ninguna de las dos es correcta, porque realmente es otra cosa que no es partícula ni onda, ese objeto acabado tal cual. O bien en el fondo las teorías tendrían solamente un carácter instrumental, que tal, que no sé cuánto. Claro, es que su posición ya es presuponer que hay algo así como un objeto que tiene las propiedades A, B, C, no sé cuánto, que cuando no sé qué. Y sería quizás mucho más sencillo decir, bueno, hay algo que se actualiza en los fenómenos que podemos medir o que podemos observar, no sé cuánto, y que también se actualiza en estas fórmulas. Con esa forma más, en el fondo incluso más sencilla y menos rococó de verlo, esto creo que se aproxima más a lo que creo que pretende la reología que lo que pretendería una ontología clásica, de decir, no, es que tengo que buscar mi objeto, que es así, que es redondo, que es no sé cuánto, sino más bien aquí hay algo que interactúa con nosotros, con el medio, de tal manera, se actualiza aquí, así, asá, y esa actualización además se vierte sobre estas fórmulas que aproximan más o que aproximan menos o que aunan más o menos o mejor o peor estos fenómenos que son las actualizaciones del sistema. Entonces así es como lo vería yo. Esos dos formalismos matemáticos, el de Schrödinger y el de Heisenberg, tratan, digámoslo así, la misma cosa, pero suponen objetos distintos, que es lo que está diciendo César, lo que dice el texto, ¿vale?
Eso lo presenta este autor como una crítica a lo que hoy se llama el realismo estructural, ¿no? Es decir, ¿por qué hay dos teorías más equivalentes y sin embargo sus objetos son distintos? Pero es que el realismo estructural, ¿no?, que yo no soy muy partidario de él, aunque creo que es de lo que mejor se defiende hoy en filosofía de la ciencia, tiene un punto a favor, que es lo que no está considerando este autor, justamente, que es que justamente el que haya dos teorías con ontologías diferentes y que sin embargo estén explicando igual, da cuenta de lo secundario, de lo irrelevantes que son las ontologías, precisamente. Es decir, los objetos que una teoría, los objetos en sentido ontológico, que una teoría levanta en función de explicar algo, esos objetos regularmente se pierden en el cambio de teorías, no solamente de sustitución de una teoría venidera por otra, sino en las propias teorías coexistentes, ¿no? Es decir, las ecuaciones de Fresnel, por ejemplo, suponen un éter mecánico en virtud del cual la luz funcione como se funcione. Y después viene Maxwell y las ecuaciones de Maxwell y no suponen eso y sin embargo explican lo mismo. ¿Qué ocurre nuevamente? Que los objetos de los que habla o sea, las ontologías propuestas o necesitadas por cada teoría son las irrelevantes. Lo que están describiendo son estructuras. ¿Por qué entonces echan mano de ontologías? ¿Por qué suponen objetos? ¿Por qué los crean, los postulan? Bueno, regularmente por cuestiones de tipo histórico, social y poco más, no mucho más, porque las teorías por sí mismas no las requieren. En filosofía de la ciencia, por ejemplo, se dice, hoy Newton es falso, la mecánica newtoniana es falsa, porque ya conocemos la de Einstein. Bueno, y uno pregunta, ¿por qué es falsa? Si cuando yo voy a la luna, utilizo la mecánica de Newton, no la de Einstein. ¿Por qué es falsa? Dice, pues porque sus ontologías, los objetos que requiere la mecánica de Newton, no existen. O sea, el espacio absoluto, el tiempo absoluto, la masa inercial diferente de la gravitacional, etc. Ya, pero nuevamente, ¿qué es lo que se conserva entre una teoría y la otra? Pues precisamente las ecuaciones, las estructuras que están representando, por decir así, esas ecuaciones. Yo puedo llegar de Einstein a Newton mediante la transformada esta de Poisson y tal. Es decir, no son los objetos los que son relevantes. Los puede haber, es lo que yo te decía al inicio. Bueno, ahí están los pluralismos ontológicos y tal, ya, pero ¿qué ganamos con eso? Poco, realmente. Y de hecho nos trae más problemas a los filósofos, porque decimos, ¿y cómo compatibilizamos la onda con la partícula? ¿Y cómo compatibilizamos la química estructural con la química cuántica? ¿Y cómo compatibilizamos? ¿Para qué? No necesitamos compatibilizarlo en términos de objetos, porque todas estas son, digamos así, epifenómenos irrelevantes que lo que están, digamos, son síntomas de algo mucho más profundo, que es unas estructuras que yo puedo explicar con teorías cuyas ontologías resultan irrelevantes, sea la de Schrödinger, la de Heisenberg o la que se quiera ver. Pues esto es lo interesante. Sí, como filósofos, en vez de dedicarnos a ser taxónomos, a crear escaparates para las taxonomías de los epifenómenos de la ciencia, nos concentramos en el trato efectivo que el científico tiene con las cosas, entonces nuestra filosofía es otra. Y a eso ya no se llamaría ontología. Creemos algunos de los que estamos aquí que llamaríamos reología. Al químico, al que trabaja en el área química, le da igual el planteamiento, si es un planteamiento ondulatorio, mediante una ontología ondulatoria o una ontología de partículas, porque ya sabemos desde hace mucho tiempo que la realidad son las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, con ese planteamiento dual de la materia. Es una onda o es una partícula en función, sobre todo, de la frecuencia de esa onda. Si la frecuencia de esa onda es muy lenta, muy baja, pues al final será una partícula. Y digo yo, por hacer una aproximación. Quiero decir que, claro, cuando estudiamos nosotros en química inorgánica, estudiamos la función de onda de Schrödinger y Heisenberg, mecánica matriz y mecánica ondulatoria, al final lo que vemos es que hay una, decía Carlos, no hay compatibilidad, no, lo que sí hay son unos resultados equivalentes. Pensad también en lo que he presentado yo antes ahí en el diagrama de cambio de fase. Resulta que los químicos habían visto y los físicos habían visto la relación entre las variables de estado, presión, temperatura y volumen en el laboratorio, en un tubo. Y resulta que otro tío, con un formulismo matemático, pues también establece que da lo mismo, que somos capaces de abordar la realidad de las cosas mediante la determinación directa de eso, pero también mediante una expresión matemática. Yo creo que cuando, por ejemplo, si en dos teorías científicas, cuales fuera, me da igual, o más, se está intentando explicar un determinado fenómeno y se hace, por así decirlo, voy a introducir esta palabra, es una imagen del mundo, ¿no?
yo creo que eso no es irrelevante. Y, por ejemplo, cuando es muy antiguo esto que voy a decir, muy antiguo, pero cuando Aristóteles ponía una imagen del mundo, del universo cebolla, por así decirlo, y Ptolomeo tenía una imagen del mundo para explicar los fenómenos, ponía algo totalmente artificioso, pero con así daba cuenta de ciertos fenómenos. Incluso Ptolomeo postulaba cambiar la Tierra en un punto del espacio a otro para explicar los movimientos de los astros. ¿Eso quiere decir que ya la cosa que se está estudiando tiene que cumplir necesariamente esos dos mapeados, por así decirlo? En caso de ser dos, puede haber más. Pues yo creo que no. Y yo creo que la filosofía, no la ciencia, o las ciencias, sino la filosofía, es importante que busque la imagen correcta del mundo. En tanto que, pues sí, cuando existen varios mapeados, lo que se debe intentar hacer, creo yo, o a mi juicio, es buscar el correcto o, en todo caso, buscar alguno correcto, en tanto que todos pueden ser falsos. Yo no creo que eso sea irrelevante, y el hecho de decir que quitar la imagen del mundo, por así decirlo, ya digo, yo digo imagen del mundo, para entendernos, y decir que todo es poner la noción de estructura, yo creo que en realidad eso lo que esconde es otra imagen del mundo. O sea, de la imagen del mundo no nos podemos librar. Yo os sugiero, ya cada quien lo sabrá, pero que nos quitemos justamente las imágenes, porque se nos ha enseñado a identificar entender o entendimiento con hacer familiar. Y si no imaginamos, si no tenemos una imagen de algo, creemos que no lo entendemos. Pero eso es absolutamente falso. Lo entendería en Aristóteles, lo entendería en Copérnico, incluso hasta Newton, pero ya no es así. Entendemos perfectamente la mecánica cuántica, la relatividad y tal, sin imágenes. No necesitamos las imágenes. Las entendemos matemáticamente. Entonces, entendimiento es algo más. Naturalmente podemos entender con imágenes también, pero que no se identifica entendimiento con hacer familiar. Y siempre que identifiquemos entendimiento con hacer familiar, vamos a tener un vedo, un vado, como los caballos estos que tienen estas cosas de aquí, para poder entender algo que no podamos hacer familiar. Que es de hecho lo que pasó al inicio del siglo XX, cuando no se podía entender la mecánica cuántica y otras, por no poder hacer familiar, justamente, ¿no? Y es que no es así. Podemos entender, por ejemplo, matemáticamente, por ejemplo, topológicamente, etcétera, con geometría diferencial o lo que se quiera, sin necesidad de imágenes. Y esto es lo interesante. La idea estructurista, más que estructuralista o estructurista de las estructuras, pues, hombre, si nos da una imagen, bien, pero eso nuevamente no es lo relevante. Las imágenes nuevamente nos generan objetos definidos que podemos entender, pero esa no es o sea, con eso no entendemos más, no entendemos mejor. Es una forma de entender y regularmente, pues eso, dirían gente como Ladyman, que creo que sacó César, diría como Ladyman, es hasta pueril, ¿no? Creer que entendemos hasta qué podemos tener una imagen, hasta identificar imaginación con entendimiento es peligroso, porque entonces nos vedamos a todo aquello que no entendemos, ¿no? Por lo demás, se han hecho estudios de evolución sobre esto. El ser humano no está diseñado para entender el mundo, sino para sobrevivir en él. Por tanto, para eso nos requiere hacer familiar, para sobrevivir en él, no para entender. De modo que, dicen estos teóricos, ¿no? De modo que todo aquello que no se puede hacer familiar se le escapa a su entendimiento y entonces ya no podría entender más, ¿no? Y está claro que no es así, ¿no? Carlos, una cosa, pero yo tampoco estoy diciendo que tenga que ser familiar, en plan de que una imagen una imagen así común, de sentido común o lo que fuera. Cuando he dicho imagen del mundo, tampoco estoy entendiendo algo así como algo que se tenga que ver, que está ahí, como vemos el mundo, normalmente. No, pero quiero decir que es necesaria una interpretación del mundo, porque las cosas están ahí, no son meras funciones matemáticas, y desde luego una cosa no se puede comportar, al menos de la misma manera y en el mismo sentido, diría yo, de dos formas o tres o cuatro distintas, y elegimos el mapa que más nos convenga según la ocasión. Eso tiene un nombre, es instrumentalismo. Y yo creo que el filósofo de verdad lo que tiene que buscar es la verdad de las cosas. Y entonces tiene que apartar el instrumentalismo.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero claro, es que no, la herramienta que usamos no es según más nos convenga a nosotros, sino la que más conviene a la cosa. O sea, yo no voy a estudiar química cuántica con química estructural, porque no me va a dar, no me da el ancho. Pero no es por cuestión del instrumento que tengo, es la cosa misma la que me demanda qué es lo que tengo que hacer. Cuando dice que la química cuántica utiliza el formalismo de la física cuántica para explicar la química, la única manera que he tenido de intentar entenderlo, y corrígeme por favor si me equivoco, es utilizar funciones probabilísticas para predecir estabilidades de enlaces o estabilidades de átomos o algo así. Es decir, tengo tal probabilidad de que esta molécula esté en este estado, en este otro estado, o reaccione con esta otra molécula o deje de reaccionar. ¿Van por ahí los tiros? No sé. Que la teoría de orbitales moleculares y la teoría del enlace de valencia, así como la teoría del campo cristalino, actualmente están en vigor. Es decir, son aplicadas, lo que ocurre es que se aplican en cada momento para explicar los fenómenos que conviene explicar en cada momento. Y eso está asumido, y sobre todo pues porque decimos las cosas, las sustancias, las cosas reales, estas estructuras pues son muy difíciles de tener esa racionalidad sobre ellas, una racionalidad absoluta, sino que sabemos cosas y llegamos hasta donde llegamos con los instrumentos que tenemos actuales. Porque justamente aquí se vuelve a mostrar nuevamente que no los elementos, sino las interacciones, en este caso pueden ser enlaces electrónicos u otros, ¿no? Los enlaces hidrógeno que también se dan para garantizar ciertas estabilidades, o los de Van der Waals y tal, como fundamento de la estabilidad. Sin enlace no hay estabilidad. Esta condición de posibilidad de la identidad, porque cuando hablaban de los átomos de helio que se iban a unir y que había un preciso momento en el cual iban a ser estables y se formaba el átomo de carbono, y eso le daba la identidad y de allí partía la historia, me hace recordar a la esclera y la córnea en el ojo. O sea, son las mismas células las que forman lo transparente de la córnea, que se van a disponer de una forma para que sean transparentes, y se identifica esa estructura como córnea, y otras las que van a quedarse de una manera desordenada para que sean opacas y sean la esclera. Pero partiendo de la célula madre, que va a hacer eso con todos los órganos, yo hablo del ojo porque es el que conozco, o sea, ¿en qué momento específico ella va a decidir que esto va a tener identidades de córnea y se va a hacer transparente, y esto va a tener identidad de esclera? O sea, ¿cuál es la condición de posibilidad de estas células para decir, bueno, yo voy a hacer córnea? ¿Y cuál es la condición de posibilidad de estas para decir voy a hacer esclera? Hablaba de un pequeño momento, que no sabemos cuál. Esas estructuras van a decidir su identidad. Me pregunto si alguna vez podremos llegar a saberlo. O sea, y si es eso lo que se quiere hacer con las células madre de alguna manera. O sea, realmente me surgen todas estas preguntas que tienen que ver con la reología. No sé qué ontología también podríamos estar manejando allí. Es interesante, aquí ya se empieza a meter, claro, ¿qué es lo que puede dar identidad a algo, ¿no? En términos efectivos, no de especulativos. Cuando surgió... Sí, perdón, sí. Porque me imaginaba entonces que durante la vida la córnea podría estar pasando de ser transparente a opaca, dependiendo de no sabemos qué condición, pero no, siempre queda transparente. Ella se identificó transparente y va a quedar así. Siempre. O sea, esas estructuras que la forman no van a tomar nuevamente la decisión de hacerse, de desestructurarse y de hacerse otra cosa, porque si no estaríamos cambiando, el hígado sería otra cosa a lo largo de la vida y así. Claro, aquí el trabajo del científico y del filósofo a la par es tratar de hallar si, bueno, y en función de que le sirva, ¿no? De que le convenga, qué es lo que efectivamente está dando identidad a algo, o sea, estabilidad. El propio Margalef en el texto decía, bueno, yo en un sistema, bueno, lo que aquí hemos dicho muchas veces, por lo menos en la primera temporada, ¿no? ¿Qué tiene la identidad, el bosque o el árbol, ¿no? ¿Dónde está qué es bueno, Margalef decía, yo puedo en un sistema hacer la identidad en, por ejemplo, dejarlo quieto el espacio y entonces ver que lo que cambia son las poblaciones, o más bien poner atención a las poblaciones y entonces ver que lo que cambia es el espacio, ¿vale?
Bueno, pero independientemente de ese instrumento que yo pueda usar, ¿no? Lo interesante es ver qué brota de suyo, y aquí sí, como diría Aristóteles, la siparjonta catafto, qué es lo que brota de suyo de esas cosas que yo estoy modelando así o asá, ¿no? Aprovecho para, como mi respuesta al comentario que ponía Teresa en el chat ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando el ojo se empieza o cualquier otro órgano se empieza a distinguir de los otros, esto, sobre todo cuando surgió la genética, dijeron, aquí tenemos ya el garante de discernibilidad y de identidad que necesitábamos. Es decir, hay un código genético que si se activa, dice que esta célula va a ser de ojo y no va a ser hepática, por ejemplo, ¿no? Y ya está, ya lo tenemos, ¿no? En función de esto, justamente los ontólogos distinguieron lo que yo decía hace un rato, entre discernibilidad absoluta, relativa y débil. La absoluta es la de que podemos distinguir una cosa de la otra porque tienen todas, o buenas partes de sus propiedades son distintas. Es decir, la discernibilidad que vemos en los objetos cotidianos, por decir así, no merece mayor explicación. Pero está la relativa y la débil. La relativa es que yo solamente puedo distinguir un objeto de otro en función del orden en el que están, es decir, si están o primero o segundo. Y la débil es todavía más débil que eso porque ya ni siquiera puedo distinguir el orden, sino que puedo distinguirlos, puesto que están en una relación binaria asimétrica, ¿no? Es decir, que A y B en esa relación de igualdad en esa relación no se identifican. Es decir, básicamente decir que dos cosas son distintas porque son dos y no una, ¿no? Esta es la idea. Y eso le basta, digámoslo así, al ontólogo para poder decir, mira, todavía hay discernibilidad. Y vale, perfecto. Y podemos distinguir que una célula va a ser del ojo y no de hepática por el gen que se vaya a activar, perfecto. Pero, ¿qué podemos ganar? O sea, una vez sabiéndolo, esa ontología, ¿de qué nos dota? ¿No es más interesante decir justamente que en virtud de, pues eso, unos códigos genéticos, que además no están ellos aislados, como decía Pedro, ¿no? También de alguna forma reaccionan, no solo químicamente, pero también, ¿no? Es decir, todo lo que sabemos hoy de la epigenética y tal, unos genes que tienen que activarse por el ambiente para poder activar otros que se activan solo por estos genes, etcétera. ¿No es más interesante saber estos procesos unos tras otros, estos dinamismos unos tras otros para poder generar luego lo que llamamos ojo o hígado? Yo creo que por allí la investigación es bastante más relevante que la de simplemente clasificar una cosa de la otra. Hay unos procesos que llegan a una situación donde aparecen muchas fluctuaciones. Ese proceso tiene muchas salidas, muchas diferentes salidas. Estos son, cuando preguntaba César de qué eran las energías disipativas, pues efectivamente la energía disipativa se da en esos puntos, llamémosle punto crítico o llamémosle punto de bifurcación. Resulta que todos esos procesos, esas bifurcaciones, esas alternativas, esas posibilidades, tienen distintas probabilidades. ¿Por qué se producen las fluctuaciones? Las fluctuaciones se producen por la influencia de campos externos, campos de todo tipo. Por ejemplo, si hacemos hervir el agua, o una solución de sal en agua, es la gravedad la que va a producir esas digamos, alteraciones de las situaciones, del proceso, de los caminos que va a coger el proceso. Y dependiendo de esas condiciones que se le aplican a cada uno de estos procesos, aparecen distintas probabilidades. Cuando aparece una probabilidad, en esa inestabilidad, aparece una probabilidad, el suceso decanta inmediatamente y cae en un estado fundamental que ya es irreversible. Y eso me lleva a la pregunta que decía, ¿por qué cuando la córnea, me parece que has dicho, se hace transparente y no vuelve ya a ser no transparente? Pues porque el proceso es irreversible. ¿Y qué campos son los que actúan en ese proceso? Pues los campos que decía Carlos, campos epigenéticos, que si la presión ocular del líquido ocular, que si la gravedad, que si no sé yo, el campo electromagnético, todo eso, en un complejo tan extraordinariamente difícil de manejar, porque no conocemos todos esos campos, no manejamos esos campos. De manera que, a la pregunta tuya, ¿seremos capaces alguna vez de orientar eso? Pues yo creo que va a ser muy difícil, porque los campos, no podemos manejar todos esos campos que determinan fluctuaciones, probabilidades y procesos irreversibles. Has dicho lo de las estructuras disipativas, que preguntaba Jesús sobre eso. Muy brevemente, por esto ganó el Nobel Prigogine, justamente, ¿no? Por lo de la idea matemática de estructura disipativa. Y una estructura disipativa, el ejemplo que él siempre ponía, bueno, para eso, si queréis entenderlo de una forma más o menos con poca matemática y bastante clara, la lectura la conferencia que dio para cuando el Nobel, ahí lo explica bastante bien. Es un texto matemático, bueno, químico con matemáticas,
pero se entiende, así que está bastante bien. Y ahí, bueno, el ejemplo que suele dar siempre, de que típico, son las famosas celdas de Bernard, ¿no? Estas celdas de una determinada viscosidad, que con unas determinadas perturbaciones, unas condiciones de frontera, llega un momento en el que, ¡pum!, aparecen unas celdas, unas células, y son unos vórtices de convección y tal, y se mantienen estables. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y como eso, pues muchas cosas más. Una estructura disipativa es una estructura que justamente se mantiene estable, disipando energía. Esto es lo interesante. Y está relacionado con lo que he insistido yo aquí en lo de Margalef, o con la reactividad y tal, es decir, estabilidad no es como se nos ha enseñado tradicionalmente, o identidad no es como se nos ha enseñado tradicionalmente, algo que no se moja, que está ahí quieto en el topos hiperuranos y que por eso va a ser perenne, ¿no? Una definición esencial. No, no. Lo que de hecho pasa, ¿no? Ex post facto, que es como filosofamos los reólogos, a diferencia de la ontología clásica, por decirlo así, ex post facto, lo que de hecho pasa es que las estabilidades y, por tanto, si se quiere, las identidades, se mantienen justamente en virtud de estar mojadas, de estar metidas en los procesos, de estar en los campos, de estar en respectividad en última instancia, liberando energía, disipando cada vez menos, etcétera. Pero para mantenerse, esto de alguna forma nos salió en la temporada pasada, lo que tiene sentido porque somos el mismo grupo de investigación, ¿no? Cuando decíamos a propósito de los seres vivos, justamente. El ser vivo es más ser vivo, o sea, para poder conservarse a sí mismo, que seguramente nos volverá a salir cuando hablemos de esto, para poder conservarse a sí mismo, tiene que como que irse degradando él mismo, para poder ser él mismo por lo menos durante un tiempo, y esto es lo crucial. Esto es lo crucial, que la idea de identidad entonces depende de la estabilidad, y la estabilidad es algo logrado en unos procesos, en unos campos, en unas fluctuaciones, y no algo ajeno a ellos. De hecho, como nos recordaba Pedro, si se vuelve ajeno a eso, es que no solamente no es estable, es que está muerto. Ya está, se muere, no hay intercambio de energía, no hay intercambio de calor, no hay intercambio de materia, no hay intercambio de nada, y por tanto eso, no, si algo se aísla, muere. Ahora entonces, ¿cómo algo tiene que estar dentro de las cosas, no aislándose para poder ser algo? Esto es lo interesante, ¿no? Es decir, Quine decía, ¿no? Citando a la ontología toda tradicional, Quine decía, no entity without identity, ¿no? No hay entidad sin identidad, ¿no? Es decir, la identidad es el criterio para una entidad, ¿vale? Pues sí, pero eso es un mero criterio lógico que nos dice poco. Si eso lo llevamos a la cuestión fáctica, resulta que esa identidad que tiene la entidad se tiene no en virtud de aislarse, sino justamente en virtud de jugarse la identidad. Yo cuando me juego yo o lo que sea, cualquier cosa, cuando se juega su identidad, es cuando más sí misma es. Es la única forma de poder ser sí misma. Jesús nos decía, esto es muy hegeliano, bueno, pues probablemente, claro, reinterpretado, ¿no? Pero probablemente, es decir, cada cosa es sí misma en virtud de oponerse a lo otro, el Gegenstoß que decía Hegel, el contragolpe del otro, ¿no? Johanna Seibt, bueno, pues propone esta distinción para explicar la realidad a través de los procesos, ¿no? Y los distingue entre procesos con automeridad temporal o espacial, máxima, mínima, media, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un proceso se parece, bueno, habrá proceso, vamos a decir un ente, algo, se parece a sí mismo durante mucho tiempo, tiene una automeridad temporal grande. Por ejemplo, pues una actividad, ¿no? El llover, digamos, pues mientras está lloviendo, el proceso sigue siendo lluvia, ¿no? Sin embargo, pues yo qué sé, un proceso desarrollativo del tipo, pues no lo sé, por ejemplo, la explosión de una bomba o algo de este estilo, tendría una automeridad temporal pequeña, ¿no? Necesitas no se cumple hasta que no ha sucedido completamente el tiempo. Y bueno, es una manera también de clasificar, digamos que estamos a veces intentando entender la realidad siempre con procesos, vamos a decirlo, que tienen una automeridad temporal grande, con procesos como objetos que se mantienen durante el tiempo, pero la realidad no es eso. La realidad nos encontramos con que a veces necesitamos procesos y además procesos que suceden en poco espacio de tiempo y están continuamente cambiando. Y bueno, ella también lo aplica tanto en automeridad temporal como en automeridad espacial, ¿no? ¿Y de dónde viene la palabra automeridad?
de eso, meros? Mero, sí, parte y eso. Ella usa dos conceptos, automeridad y homomeridad. Sí, la automeridad sería referida a ser idéntico a sí mismo, la homomeridad a que tenga una propiedad idéntica o que se mantiene en el tiempo. Es interesante. Y a propósito de que ahora están poniendo ahí a subir, claro, a esto yo no sé si sería equivalente, pero por lo que has dicho, a esto llamaría subir y sustantividad. Sí, la sustantividad es justamente no es una sustancia idéntica a sí misma desde siempre y para siempre, sino que es algo ganado en virtud justamente de la respectividad, en virtud de unos subsistemas constitutivos, unos subsistemas constitucionales, etcétera, y que, contrario a la interpretación estándar, yo siempre he defendido que esto es dinámico, ¿no? Esto es dinámico, aún desde su texto sobre la esencia, porque lo interesante de los subsistemas y de los sistemas no está en las notas, sino en sus estructuras, ¿no? Y por tanto, perfectamente un albino puede no ser albino si no se activa el gen del albinismo, ¿no? Esto es interesante, la sustantividad como nueva idea, pues más bien de identidad o de estabilidad. Pero es interesante que se busquen crear nuevas categorías porque las antiguas no nos dan, ¿no? Luego hay que ver si las nuevas en verdad son necesarias o son adecuadas o lo que sea, pero vamos, que haya un intento, esto es crucial. Esto yo lo debatí ayer personalmente con Jesús a propósito de las ontologías y decía que si decíamos que si Bergson o Whitehead eran ontólogos, yo decía que están saliendo de la ontología sin acabar de salir, porque por su preciso momento histórico, ¿no? Entonces es interesante que se vea cómo hay una exigencia o hay una demanda de las cosas y cómo los propios filósofos exigen estar a la altura, ¿no? Por terminar, lo del meros, lo de la idea de automeridad, Pedro nos recordaba por qué ganaron el Nobel estos químicos este año, ¿no? Y concretamente, bueno, entre otras cosas, una de las funciones que también recordaba Pedro es por las ventajas que tienen en la farmacología, en la farmacia, ¿no? Que es que tú puedes generar unas estructuras idénticas a otras, pero especularmente, o sea, sí, con una imagen especular distinta, simétricamente distinta, ¿no? La quiralidad de bógiro, de extrógiro y tal. Si es de una forma tiene unas propiedades y es de otra no tiene esas propiedades o incluso tiene propiedades perjudiciales, ¿no? Esto nuevamente es interesante. Esto es lo que Pedro nos recordaba que se llaman los isómeros, ¿no? Los isómeros. Isómero literalmente significa las mismas partes. Claro, las mismas partes, pero no la misma estructura. Esto es lo que está en juego nuevamente, ¿no? La L-metildopa es para un tratamiento de determinadas enfermedades, pero la R-metildopa no sirve para nada. Entonces, ¿por qué? Si tenemos lo mismo, sí, pero no lo tenemos en la misma disposición. El grafito y el diamante son carbono, pues Pedro nos ha dicho, no son carbono, porque tienen una disposición que no es la que tiene solo el carbono. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que son esencialmente lo mismo? Es decir, que sus notas constitutivas últimas sí que son iguales, porque si en algo se identifican está en los átomos de carbono, pues probablemente ni eso, ¿no? Probablemente ni eso, es lo que hay que repensar.